Equipo, buenas tardes. Bienvenidos Luis, Félix, Salán, Jorge, Nilsson y los que se vayan a conectar en diferido a nuestra cuarta sesión del curso de argumentación pragmadialéctica, la primera que va a desarrollar el tema pragmadialéctica por sí mismo, que es el contenido central del curso, pero pues hemos visto antes la sesión dedicada a la evolución del concepto de argumentación y las dos sesiones dedicadas al acto de habla. Pragmadialéctica es una teoría desarrollada principalmente por dos autores, Franz van Emeren, que Rob Grotendorst, que falleció hace poco. El último libro que escribieron juntos es póstumo y ellos siempre trabajaron juntos. Yo quiero primero comenzar con mostrar cómo es que surge pragmadialéctica, exactamente a qué necesidad responde. ¿Sí? Situémonos a comienzos del siglo XX, con una tradición lógica que venía desde Grecia y diciendo la argumentación es seguir las reglas de la lógica y todo nuestro lenguaje natural tenemos que traducirlo al lenguaje de las lógicas, de premisas y decir sí, entonces, sí, solo sí, etcétera, y razonar con eso y a partir de allí demostrar lo que había que demostrar. ¿Sí? Igual hicimos en la primera sesión un barrido mucho más extenso. Toulmin llega a decir, eso no funciona. Toulmin propone entonces el escenario de una garantía y un respaldo para permitir que de la premisa se ya salte a una conclusión. Y Toulmin dice, es que la conclusión solamente va a depender de la veracidad de las premisas. ¿No? Eso se sabe desde Aristóteles. Pero, ¿quién garantiza que lo que está en las premisas es cierto? Y eso hace que el razonamiento dependa del contenido. Pero Toulmin se da cuenta que quien garantiza que la información que está contenida en las premisas es cierta, tiene que ser gente que conozca el tema. O sea que puede ser que yo, como desde mi profesión, desde mi área, desde mi conocimiento, no sea capaz de identificar una falla en el contenido de un silogismo que se esté armando desde el derecho o desde el lenguaje, ¿sí? Para poner los casos de Luis y de Félix. Entonces es cuando Turing propone su modelo, de ahí surge la lógica informal, un modelo que nosotros más adelante lo vamos a ver, bueno, aquí me adelanto un poco, que es el modelo que de los datos se puede pasar a la conclusión, pero teniendo en cuenta que esto debe estar respaldado, ¿sí? Tener una garantía y un respaldo para poder pasar de los datos a la conclusión. Y que estos datos pueden tener un matiz que limita su alcance. Esto es muy importante en un tipo de razonamiento que durante mucho tiempo se pensó que era deducciones mal hechas, que son los razonamientos abductivos. ¿Por qué? Porque, forzosamente hablando, los razonamientos abductivos son afirmaciones del consecuente, confundir una razón necesaria con una razón suficiente para llegar de los datos a la conclusión. Pero a veces, ese razonamiento abductivo que me da una conclusión que no necesariamente está demostrada que sea cierta, a veces sí da el resultado más probable. Esto tal vez, en el caso de Luis, que trabaja derecho penal, puede estar más enterado que nosotros, que en algunos casos la investigación no es concluyente, ¿sí? Es decir, no hay pruebas inequívocas de que la persona acusada cometió el delito, pero sí hay muchas pruebas indiciarias, ¿sí? Que dicen, mire, no tiene sentido que este sujeto haya hecho este movimiento de dinero, no lo puede explicar, entonces, por lo tanto, este puede ser un indicio de que ese movimiento de dinero es irregular. Y Luis, si llego a decir algo impreciso, por favor me corrige. ¿Bien? Pero entonces, tener un movimiento inusual de dinero no es demostración de que yo cometí un delito. Pero, como si yo cometo un delito y se me beneficie con él, lo más probable es que tenga movimientos inusuales de dinero, ahí estaría haciendo un razonamiento, pues en el sentido contrario, o confundiendo causa con efecto, o una afirmación del consecuente, confundiendo causa necesaria con causa suficiente. El punto es que desde la lógica, eso es un razonamiento mal hecho. Pero desde el modelo de Toulmin, si yo aclaro en el matiz que eso es indiciario, que eso aumenta la probabilidad de, que eso sugiere, este razonamiento sí es válido. Y de hecho, supongo, Luis me corregirá, que desde la criminalística a veces se llega a la verdad a partir de pruebas como esas, de pruebas que simplemente son indicios, no son concluyentes. Entonces, esto, desde el punto de vista de la lógica clásica, pues era una falla y se estaba razonando con ella. Entonces, Toulmin llega a decir desde su modelo, no, esto también tiene efectos argumentativos. No podemos simplemente decir, esto es un razonamiento mal hecho y por lo tanto se descarta. Toulmin se quiere alejar de la lógica y dice, no, yo ya no voy a trabajar con lógica, vamos a trabajar una lógica diferente, que es la informal. Bueno, paralelo a Toulmin está
Perelman, que estudió discursos muy efectivos y muy especialmente los discursos bélicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que hicieron pues que gente de muy buen nivel educativo y gente bien formada y preparada cometiera las atrocidades que todos conocimos. Entonces Perelman decía, ¿cómo fue que este discurso caló entre la gente, fue aceptado y la gente apoyó esas decisiones políticas? Y él se da cuenta que no hay que estudiar cómo los discursos deben ser hechos, que eso desde antes de Sócrates, desde Gorgias, todavía se estudiaba cómo hacer un discurso que influyera en las asambleas o en un jurado o en el público en general. Eso fue fortalecido desde la retórica de Aristóteles y luego desde Quintiliano y Cicerón en Roma, que decían los discursos deben tener siempre esta estructura. ¿Sí? 5 partes y la primera parte así y la segunda parte así. También más los elementos de oratoria, de mueva las manos de esta manera, mire al público de esta manera, no se metan las manos al bolsillo, entone la voz y proyecte la voz, como en los discursos políticos. Bueno, ¿por qué los políticos hablan así en tarima? Porque eso está estudiado desde Grecia, que hablar así impacta en una multitud. Bueno, en lugar de esa tradición retórica, que había hecho pues que la propia retórica fuera vista como un asunto de taúres, ¿sí? De manipuladores, de culebreros, de vendehumos, eso es algo así como una habilidad como hacer malabares o como armar el cubo de Rubik en 3 segundos. Así era vista la retórica, habilidad para controlar un auditorio. Y claro, estaba tan esquemático, pues que eso se enseñaba y decía, bueno, los discursos deben tener esta parte, esta parte, esta parte, esta parte. Entonces Perelman dice, no, no vamos a estudiar cómo deben estar escritos los discursos según la tradición que viene desde Aristóteles y quizá antes, sino cómo fueron escritos o creados los discursos que tuvieron el impacto que hemos visto. A mitad del siglo XX decían, es que ese discurso de odio caló entre académicos, ¿sí? O el discurso eugenésico, o el discurso colonialista. Quienes defendían ese discurso era gente como las mentes más brillantes de su generación. Entonces, Perelman dice, vamos a analizar, es como diseccionar los discursos para ver qué elementos tienen en común que hicieron que tuvieran ese éxito. Y se da cuenta de que todo gira en torno a la adhesión. Ya no es demostrar que mi tesis es cierta, sino lograr que se adhieran a mi tesis. ¿Sí? La diferencia entre dialéctica y retórica me gusta mostrarla con el ejemplo de una segunda vuelta de elecciones presidenciales, porque por lo general el votante, si, supongamos que voten a conciencia, que no está viciado allí por nada, pero por lo general el votante vota por su candidato por el que considera el mejor o por quien lo convenció en la consulta previa y quizá en primera vuelta. Pero para segunda vuelta, puede ser que ya no esté su candidato. Y entonces él dice, yo sí quiero votar, tengo claro que uno de los dos candidatos es malísimo y con tal de que ese no quede, me adhiero a la idea de votar por el candidato B, aunque eso no significa que ahora yo ya descubrí las bondades de ese candidato que antes no había podido ver. Pensemos en la última elección colombiana, pues los votantes de Fajardo, de Fico, de Gaviria, que decían, bueno, ¿qué hacemos? Nos llegaron a la segunda vuelta estas dos personas, no me siento cómodo votando por los dos, pero evidentemente siento que uno de los dos es peor. Entonces me adhiero sin estar convencido. Por eso es que, y hacen un pequeño paréntesis con declaraciones actuales, por eso es que cuando Petro dice, esta es la reforma a la salud que apoyaron o que defienden 11 millones de votantes, pues eso es medio engañoso, porque uno no sabe de esos 11 millones cuáles se adhirieron sin estar convencidos. Bueno, entonces, Perelman dice, todo va enfocado a la adhesión y estudia pues diversos tipos de auditorios y cómo la adhesión puede modificar el auditorio y otros elementos allí. Entonces tenemos la lógica, la clásica y la retórica. Pero entonces Perelman también se aleja de la lógica. Dicen, el discurso eugenésico, el discurso colonialista, el discurso bélico, el racista, eso desde la lógica no se podía demostrar como se pretendía. Entonces Perelman dice, no, me voy a alejar de la lógica. Y de manera paralela, que no es argumentación, pero que fue un desarrollo que el que vimos en las sesiones 2 y 3, que es la teoría de los actos de habla, decía, a la larga, nosotros no nos comunicamos con proposiciones. En lógica, siempre nos han dicho, la argumentación es un encadenado de proposiciones. Los silogismos son proposiciones. O sea que nuestro lenguaje natural teníamos que transformarlo en un lenguaje formal para que entrara en los razonamientos lógicos. Y desde los actos de habla se dijo primero no. Porque
Una de las definiciones de proposición es que debe tener valor de verdad. O sea, debe ser posible calificar algo como cierto o falso para que ese enunciado pueda entrar en una argumentación. Y desde la teoría de los actos de habla vimos en la sesión pasada que no, yo puedo hacer argumentación con actos de habla que no tienen la posibilidad de ser un valor de verdad. Por ejemplo, una promesa. Si yo les digo, hey, háganme este favor, les prometo que yo hago el siguiente favor por ustedes y los convenzo, o hay un elemento argumentativo, ustedes se adhirieron a hacer una acción que yo les pedí a cambio de mi promesa, y una promesa no es ni cierta ni falsa. ¿Se cumple o no se cumple? En ese sentido, vamos a argumentar con actos de habla, porque los actos de habla tienen efectos argumentativos. Las órdenes, los deseos, ¿sí? Acuérdense de la caricatura de la niña diciendo tengo frío, ¿sí? Para que su novio le dé un abrazo, pero su novio en realidad le da su suéter. Entonces ella tenía un acto de habla con una intención, la intención no se logró, bueno, pero se puede argumentar con actos de habla. Entonces, recogiendo todo esto, dicen desde la pragmadialéctica, por el lado de Toulmin y por el lado de Perelman, se desecha la lógica. ¿Sí? Ellos están diciendo, debemos alejarnos de la lógica porque la lógica por sí sola no ha funcionado, entonces tenemos que proponer otra cosa. Y pragmadialéctica dice, pero la lógica tiene una tradición de 20 siglos, es un constructo muy, muy sólido y sigue funcionando. O sea, en algunos casos hay falacias que se pueden explicar como fallas lógicas súper básicas. No necesitamos meternos al modelo de Toulmin o a elementos retóricos. La lógica los explica. Entonces, pragmadialéctica reúne todo esto para, primero, aceptar desde la dialéctica que va a haber unos razonamientos que pretenden demostrar cosas y que ese texto demostrativo debe tener garantía, respaldo, debe contemplar salvedades cuando sea el caso. Pero, ¿qué le faltaba a la dialéctica? Le faltaba el elemento, ¿qué papel va a cumplir el orador allí? Porque si ustedes miran, pasemos aquí rápidamente al modelo de Toulmin, digamos que los datos son testimonios de personas. Y desde el modelo de Toulmin que estamos viendo acá, no importa quién está diciendo qué, importa el contenido, importa la afirmación, la declaración, no quién la dice. Bueno, a menos que sea un argumento de autoridad, ya se presenta la garantía como esta persona efectivamente es autoridad, ¿sí? Ese es el que permite. Pero aquí se me ocurre, no sé si ustedes se dieron cuenta, hace un año o un par de años, durante la campaña política, salió un video de Álvaro Uribe diciendo, porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez. El doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina. El doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces, por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez, fue Petro quien le enseñó a Chávez. claro, al final uno dice, bueno, y Uribe diciendo esto, bueno, se está contradiciendo, pero al final resuelve la contradicción a su favor, eso lo vimos en el curso pasado de retórica. Imaginen que alguien lee el contenido diciendo, el doctor Petro es muy inteligente, él fue el que le enseñó a Chávez, él es la mente maestra en Latinoamérica y hasta ahí. Uno, imaginen en las personas que son fervientes opositoras al gobierno actual, dirían, ese texto es de un propagandista, de un bodeguero, ese texto es de alguien, de una adoratriz, que considera a Petro su Mesías, y bueno, todas esas declaraciones nosotros conocemos que dicen, la gente está muy enseguecida, o que hay mucha gente enseguecida, o atribuyendo este tipo de cualidades, con los que muchos no están de acuerdo. Si esas personas ven el contenido leído y no saben quién lo dijo, se van a oponer férreamente a ese contenido y van a decir, eso es falso, eso quizá lo está diciendo estos bodegueros. Pero si se dan cuenta que quien lo dijo fue Uribe, seguramente dicen, esto está interesante, venga, con curiosidad sigamos a ver para dónde va el agua al molino. Y entonces al final Uribe resuelve su contradicción diciendo que el maestro no fue Chávez, fue Petro quien le enseñó a Chávez. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región, porque tiene el líder más inteligente del neocomunismo, que es el doctor Petro. si lo estamos analizando desde el modelo de Toulmin, los datos son los mismos. En este modelo no está por ningún lado el rol del orador. Partimos de un contenido y llegamos a una conclusión gracias a que hay garantía y respaldo, punto. Pero el orador tiene mucho que ver. Que el contenido lo diga A y no B, que el contenido aparezca en este portal y no en aquel otro. Ustedes pueden rechazar
leer el contenido o dudar de la veracidad de una afirmación simplemente por dónde quedó publicado ese artículo. O sea que desde retórica se analiza que eso tiene efectos, el orador, pero no es de dialéctica, entonces pragma dialéctica dice, vamos a tomar los elementos dialécticos pero también llenando los vacíos que tiene, por ejemplo, que el orador, que es un elemento crucial dentro de la ecuación y que no se puede dejar por fuera. Y el otro elemento clave es el auditorio. ¿Sí? Que recuerden el curso pasado, digamos, una sesión entera a hablar de auditorio, según Pereira. Ahora, si nos enfocamos primero desde la retórica, decimos, todo vale. ¿Sí? Lo que importa es la adhesión. Lo que importa es que apoyen estas políticas totalitaristas, excluyentes, que invadieron países, los llevaron a la guerra, la eugenesia y el colonialismo, etcétera. ¿Sí? Pero evidentemente aquí hay un vacío. Estos fueron ideas que se lanzaron así de manera apabullante, pero a las que no se les hizo el ejercicio que propone Tulmin de verificar cuál es el soporte de todo eso. O sea, no se estudió garantía, respaldo, no se estudió el alcance de todo eso. Entonces, si comenzamos por retórica, diríamos, sí, vamos a analizar la retórica, la adhesión, el etos, el logos y el patos, ¿no? Del orador, que es tan importante, del auditorio, vamos a ver, el auditorio universal, los particulares, etcétera, pero vamos a llenarle sus vacíos desde el punto de vista dialéctico, que son cómo demostrar que lo que se está diciendo allí tiene respaldo. Entonces uno diría, bueno, ya tenemos involucrados los dos, pero para eso hay que vincular a la lógica, porque la lógica, con toda la tradición que tiene, a veces es la encargada de dar la respuesta a eso que falta. Entonces, pragma dialéctica propone un mínimo lógico, que significa el discurso debe cumplir por lo menos con unas reglas. Y de ahí no puede bajar. El momento en el que no cumple con esas reglas, simplemente la argumentación no se sostiene, la tesis no queda defendida. Pero sabemos, un buen discurso debe tener un efecto, lo hacemos por algo. Entonces vamos a buscar el máximo pragmático de ese discurso. Pensemos en una persona que fuma y que se encuentra un texto, desde la dialéctica de Tulmin, un texto que lo invita a dejar de fumar. Entonces le muestra un montón de datos, ¿sí? Que causa enfisema, que causa cáncer de esto y de aquello, que causa enfermedad del corazón, que causa todos los males que se pueden. ¿Garantía? Pues claro que la hay. Y el respaldo son décadas de investigadores allí tomando muestras de tejido y sacando sus conclusiones. Entonces hay garantía, respaldo. Y el matiz es, claro, estos dan el tanto por ciento de los casos, se desarrollan estas enfermedades. Seguramente ustedes conocen gente fumadora. Ellos ya conocen esto. Los fumadores saben cuáles son los riesgos de fumar y sin embargo siguen fumando. O el que conduce ebrio sabe pues que sus reflejos están mal, que lo pueden multar, que puede morir o que puede causar un desastre. Desde el punto de vista de lo dialéctico, el texto para que invita a dejar de fumar está perfecto. Tiene todos los datos muy bien. Sin embargo, el fumador decide no dejar de fumar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues el texto solamente tenía la cuestión dialéctica, no incluyó un elemento retórico o pragmático que dijera, vamos a buscar esto lo hacemos con una concreta intención. Así que es que el lector deje de fumar. Entonces ese sería el máximo pragmático posible. Necesitamos que la gente tome esa argumentación y con esa haga algo. ¿Sí? Y ese va a ser el elemento pragmático. Entonces, mínimo, lógico, máximo pragmático. ¿Y cómo entra el tema de los actos de habla acá? Pues todo este contenido que nos vamos a compartir no lo vamos a hacer con proposiciones, que era como se decía desde la lógica, sino con actos de habla que van a ser la unidad mínima de comunicación. Aquí también, Félix, usted debe saber de actos de habla muchísimo más que yo, así que si llego a tener alguna imprecisión, pues bienvenido adelante o algún aporte adicional. Entonces, con esto nos queda claro cuál fue el papel o cuál fue la propuesta pragmadialéctica, entró a resolver exactamente qué. Bueno, pues a resolver los vacíos que habían dejado en sus respectivos modelos quienes habían trabajado estos elementos de dialéctica y retórica, alejándose de la lógica, pragmadialéctica la recupera y vincula la comunicación. Y eso es lo que vamos a ver en este curso. Bueno, perfecto. Entonces, para hacer aquí un pequeño paralelo del componente lógico y el componente pragmático. Acuérdense del mínimo lógico y del máximo pragmático. Desde el componente lógico
sabemos que hay dos partes que tratan de resolver un desacuerdo mediante el intercambio de movimientos en la discusión. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, qué significa el movimiento en la discusión, ¿sí? Pero básicamente es que Toulmin concibe la argumentación de una manera muy estática, no evolucionar en el tiempo. En cambio, pragma dialéctica dijo, esto es un proceso y necesitamos hacer movimientos para ir del punto A, que son los datos, al punto B. Ahorita lo amplío un poco más. Entonces, lo lógico es que el intercambio de movimientos de la discusión debe respetar ciertas reglas, que son las que vamos a ver en la siguiente sesión. Y desde lo pragmático, analizamos que primero se basen con actos de habla, y ya sabemos los actos de habla, todo lo que implica. Segundo, se realizan en situaciones y contextos específicos. ¿Qué significa? Que la argumentación hoy tal vez no es la misma argumentación mañana porque cambió el contexto. Y, por ejemplo, cambió el auditorio. Eso lo vimos cuando analizamos auditorio. Si mi auditorio es hostil o mi auditorio es amigable, así sea la misma tesis y los mismos argumentos, yo necesito adaptarme y saber qué cosas enfatizar y qué cosas quizá ocultar. O cuando coexisten auditorios. Si ustedes ven, por ejemplo, en un debate de candidatos a la presidencia de la República, donde están todos allí, que tienen su auditorio inmediato a sus rivales, pero también al periodista, pero también a un público que aplaude o rechifla, y también a los televidentes, ahí hay 4 o 5 auditorios coexistiendo, ¿sí? Y lo que dicen allí es diferente a lo que diría si está él solo en tarima, frente a un público que no necesita ser convencido porque ya lo está, y que va a aplaudirle y a lanzarle vítores a cualquier cosa que diga. Entonces, suponiendo que son las mismas tesis, el contexto cambió. Eso no lo contempla Toulmin. Datos, garantía, respaldo, conclusión. El contexto no importa, no, pero entonces desde lo pragmático sí importa. Segundo, en el componente lógico hay que hacer reconstrucción del razonamiento que subyace a la argumentación. Eso está en el video donde yo explico los entimemas, que es una primera propuesta de validar los argumentos. Entimemas que son silogismos a los que les falta una premisa, porque yo puedo considerar que mi lector o mi auditorio conoce esa premisa. Entonces, ¿para qué se la digo? ¿Para qué redundo? ¿Y para qué alargo más de la cuenta esto? Pero a veces la persona que está leyendo le cuesta un poco de trabajo reconstruir el razonamiento, o sea, identificar la premisa faltante del entimema. En muchos casos, la premisa faltante es la garantía. O sea, generalmente la garantía puede omitirse de un artículo. Recuerden el ejercicio que hicimos para validación de argumentos en el curso básico sobre el hombre de Lindow, ¿sí? Ahí decíamos todo lo que tenía que respaldar esas conexiones de proposiciones, eso no estaba en el texto, estaba en algún lado y existe. De lo contrario, no se puede plantear esos argumentos para demostrar esa tesis, pero no está en el texto. Yo tengo que identificarlo y reconstruirlo. Entonces, eso es un componente lógico, saber cuáles son las conexiones que están allí. Pero desde lo pragmático, yo lo que tengo que reconstruir no es simplemente cuál es la premisa que falta, tengo que reconstruir un acto de habla complejo. Por ejemplo, cuando alguien lanza una pregunta, sí, pero es una pregunta retórica, una pregunta que ya se sabe la respuesta, o que deja sembrada una duda, ¿cierto? Deja sembrada la incertidumbre y yo me quedo allí callado, ¿sí? Ahí hubo un acto de habla bastante complejo a partir de una información que está un poco imprecisa. Por ejemplo, si cuando a Uribe le preguntaron que si quería reelegirse, y él dijo, yo solamente me presentaré a una reelección si hay una hecatombe, si lo vamos a analizar desde lo lógico, pues muy sencillo. Es que la garantía es si hay hecatombe, Uribe se reelige, punto. Pero desde el acto de habla decíamos, bueno, ¿y qué significa hecatombe? ¿Sí? Y como sabemos que hecatombe no es un concepto de la política o de la administración pública, que no existe la escala del 1 al 10 a la hecatombe, ni un umbral a partir del cual una situación es considerada hecatombe, o una institución como una Corte Suprema o una Corte Constitucional que diga, se determina que la hecatombe es esto, o que esto queda como hecatombe, ni hay un juez que diga, se declara la hecatombe. Como eso no pasa, entonces entramos a analizar cuál fue la intención de haber dicho eso, de haber deliberadamente respondido con esa evasiva. Todo eso fue un acto de habla muy complejo, ¿sí? Que unos lo analizaron de esta manera, otros lo analizaron de otra. Ustedes recuerdan, eso mojó mucha tinta. Mucha gente escribió, bueno, ¿y qué quiere decir la hecatombe? Y hacían sus especulaciones. Y también decía lo peligroso de haber dado una respuesta como esa. Eso no se explica desde lo lógico. Eso se explica desde lo pragmático, ¿sí? Reconstruyendo el acto de habla.
Pero entonces, en la práctica, lo lógico por sí solo no va a defender nada. Se pone al servicio de lo pragmático. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer en una argumentación va a ir con objetivo puesto, la mira puesta en lo pragmático. ¿Sí? Lo pragmático es la intención con la cual nosotros queremos hacer esta argumentación. O, en el caso del ejemplo que les acabo de dar, la intención por la cual yo voy a dar evasivas. Por ejemplo, ustedes saben que a veces un candidato cuando ya está muy consolidado o a veces como parte de su estrategia es no asistir a los debates y eso no solo lo ha pasado en Colombia. Y uno podría explicar, bueno, ese silencio tiene mucho sentido porque sabe que en esos debates podría ser atacado de esta u otra manera y entonces eso hace parte de su estrategia y eso se puede reconstruir desde lo pragmático. Pues, volviendo al modelo de Tullman, yo lo presento acá principalmente para señalar esta enorme diferencia entre argumentar así y argumentar desde la pragma dialéctica. Y es que este modelo muestra una situación estática del discurso y de la argumentación. Aquí están los datos, esta es la garantía, este es el respaldo, tengo este matiz y esta salvedad, por lo tanto, aquí está la conclusión. Es decir, esto es una situación como que naciera adulta, ¿sí? Que quedó acabada. Naturalmente, recoger los datos requiere mucho tiempo, pero según el modelo de Tullman, eso es irrelevante. No importa cuánto se demoró, llegan a esta argumentación final a la que yo voy a presentar con estos datos. Supongo, no sé, aquí me corregirá Luis, que si en un tribunal el fiscal o el defensor pues, presentan unas pruebas, pues es en ese momento en el que el modelo de Turing puede estar trabajando. Pero detrás de una prueba, un testimonio recogido, hay horas o días o meses, ¿sí? Tratando de encontrar al testigo, recoger las pruebas, convencerlo de que declare todo eso, y eso no está contemplado acá. Entonces, el modelo de Turing parece estático. ¿Sí? Y ese es el gran contraste con pragma dialéctica, porque pragma dialéctica propone la argumentación es un proceso largo que debe tener unas etapas que se cumplan antes de entrar a argumentar. Es decir, aquí ustedes ven en el punto 3 argumentación, que es la etapa de la argumentación donde se presentan los argumentos a favor del punto de vista o la refutación del punto de vista contrario. O sea que esta es la etapa 3. Pero fíjense que pragma dialéctica dice, pero para llegar allí tiene que haber otras dos etapas y no tiene sentido llegar a la etapa 3 si no se ha superado la etapa 2 y la etapa 1, pues eso es muy natural. ¿Sí? Entonces miremos cuáles son las etapas de confrontación y de apertura. En la etapa de confrontación se establece cuál es el punto de vista de cada parte. Aquí es importante mostrar que todavía ellos cambian mucho la terminología, ya no utilizan tesis. Por practicidad yo puedo seguir diciendo tesis, pues porque es el término que hemos estado utilizando desde el curso 1 y porque además lo que se dice de tesis, antítesis y síntesis, pues eso no ha perdido vigencia. Entra en una nueva etapa. En este caso sería la etapa 3. Pero bueno, va a haber unos puntos de vista y la puesta en duda del punto de vista. Esta parte es muy interesante y establece que una contraparte no necesariamente necesita traer otro punto de vista. Lo que necesita para que haya argumentación, porque la argumentación parte de un desacuerdo, es que se ponga en duda ese punto de vista. Eso desbalancea el rol de las personas que participan en la argumentación. Este es otro punto relevante del modelo pragma dialéctico. ¿Por qué? Porque en el modelo de Tullman, si alguien quiere defender una conclusión diferente, pues esa otra persona presenta sus datos, su garantía, su respaldo, su matiz y su salvedad. ¿Sí? Y se enfrentan, como hicimos en el ejercicio del curso básico, de separar el arte del artista, de abolir o regular la prostitución, o en el curso de pensamiento crítico, de defensa a favor y en contra de la tauromaquia. Esos ejercicios los analizamos como aquí alguien está proponiendo unos datos para llegar a una conclusión y otra persona está proponiendo otros datos para llegar a la conclusión opuesta, que a veces es contradictoria, a veces es simplemente contraria. No, desde pragma dialéctica no necesitamos llegar tan lejos. Se dice, no, alguien propone un punto de vista y la otra parte lo pone en duda y punto. Esto desbalancea la carga de la prueba, que ya lo veremos en la próxima semana. ¿Quién exactamente tiene que traer las pruebas para defender su punto de vista? ¿Sí? O sea, aquí en confrontación también queda claro que una persona va a ser protagonista y otro antagonista del proceso argumentativo. Lo importante acá es que quede claro cuál es el punto de vista establecido, porque a veces, incluso acá, la gente empieza a pelearle a lo que nadie está defendiendo.
¿sí? Y eso es porque no queda claro cuáles son los puntos de vista, o no queda claro hasta qué punto yo pongo en duda el punto de vista, porque yo puedo oponerme absoluta y completamente, pero también puedo oponerme parcialmente. Y eso, fíjense que si yo eso no está claro, no podemos llegar a etapa de argumentación. Por ejemplo, aquí tomando una noticia pues muy relevante que causó mucho ruido en Colombia y que vamos a aprovechar también que nosotros tocamos este tema en el curso básico. Ustedes recuerdan que sobre la prostitución hay básicamente tres modelos, que es el modelo abolicionista, el modelo prohibicionista y el modelo regulacionista. ¿Sí? En estos días que en Medellín fue el escándalo de capturar a unos extranjeros que estaban explotando sexualmente a unos menores de edad, el alcalde de Medellín dijo que era prohibida la prostitución aquí. ¿No? ¿Y qué pasa? Pues desde el regulacionismo se dice, esa es una medida muy torpe porque cualquier escenario prohibicionista lo que hace es crear mercado negro, mafias y corrupción, tanto en la policía como en el aparato judicial, cosas que ya se intuyen por allí, por cómo algunos extranjeros quedaron libres y por qué lograron irse del país. Ya, bueno, evidentemente no se siguieron algunos procedimientos, pero el abolicionismo también se opuso, diciendo, eso no es lo que hay que hacer. Acá hay unas personas que están siendo explotadas. El enfoque debe estar en, necesitamos evitar que sobre ellas se siga cometiendo el delito de trata de personas, si se da el caso, no sé en este caso concreto sí, pero sí es la explotación sexual, especialmente los menores. Entonces, cuando Fico toma su decisión, ¿sí? Y esa decisión es confundida porque no comprende la diferencia entre el abolicionismo y el prohibicionismo. Se están estableciendo puntos de vista quizá que no están respondiendo a lo que en realidad la otra persona está diciendo. No sé si tal vez lo estoy explicando de una manera confusa, pero el punto es, mucha gente que participó en ese debate no notaba la diferencia entre abolicionismo y prohibicionismo y por lo tanto no estaba claro el establecimiento del punto de vista de la parte que estaba defendiéndose y por lo tanto muy difícil poner puesta en duda allí. ¿Listo? Entonces, pragma dialéctica, yo creo que el núcleo de esto, lo que realmente la va a diferenciar de los otros modelos, porque pues la etapa de argumentación es la misma de Toulmin, o puede ser la misma de Toulmin, hay unos procedimientos, pero digamos que el propósito es el mismo, pero la gran diferencia está en la etapa de apertura, y es, primero, vamos a manifestar la voluntad de superar el desacuerdo. Y fíjense que a veces esto simplemente no existe y ya. Entonces, por lo tanto, pues ni para qué avanzar. Ahorita les doy un ejemplo. Segundo, vamos a establecer los puntos de acuerdo entre las partes, que por muy fuerte que sea el desacuerdo, en algo están de acuerdo, en alguna cosita, y hay que dejarla clara. Tercero, es aquí donde se aceptan las reglas del discurso racional, que las vamos a ver en la siguiente clase, y entre ellas, por ejemplo, de quién es quien debe traer las pruebas, porque en la etapa de confrontación se dejó claro quién es el que da un punto de vista y quién es el que lo pone en duda. Y recalco otra vez, ponerlo en duda no significa traer un punto de vista diferente para que se evalúe paralelo, ¿no? Eso vendrá en otra etapa posterior, de hecho, en otro proceso argumentativo, donde esta persona deje de ser antagonista y pase a ser protagonista. Que esa sería la asignación de los roles dentro de la discusión. Entonces, volviendo al tema de lo que sucedió en Medellín, hay un punto de acuerdo. O sea, el movimiento abolicionista y el movimiento regulacionista se enfrentan muy, muy fuertemente, pero hay un punto de acuerdo entre las dos, y es el escenario prohibicionista es el peor de todos. En eso están de acuerdo. Entonces, podrían partir de allí. Y de hecho, en este escenario se notó. Ahora, es el peor de todos, pero la manera en la que proponen la solución a esta problemática o este contexto tan delicado, pues es diferente para cada uno de los puntos de vista, naturalmente, ¿sí? Pero ahí hay un punto de acuerdo. Toquemos otro tema también controversial, y para mostrar aquí el tema de los roles dentro de la discusión. La discusión que hubo para despenalizar el aborto. Bueno, en la etapa de confrontación establecía el punto de vista de cada parte. Esta parte dice que el aborto es un asesinato de un ser humano que no se puede defender y sobre el que tenemos la obligación moral de dar protección. Este otro punto de vista dice el aborto es un procedimiento médico quirúrgico que permite a una mujer de manera autónoma decidir sobre un embarazo no deseado. Entonces ahí estaba esos puntos de partida. Pero ¿qué pasa en este debate? Que ninguna de las partes acepta el punto de partida de la contraparte. Pensemos en el debate entre dos personas, una de cada bando. ¿Sí? Dice, bueno,
yo no acepto que usted considere que esto es un asesinato, o yo no acepto que usted simplemente considere que esto es como arrancarse algo estorbando en el cuerpo, no. Y como eso no se resuelve, pasar a una etapa de argumentación es pasar a un diálogo de sordos. Esas dos personas que están firmes en su postura no van a llegar a ningún lado discutiendo. La etapa de argumentación va a ser tiempo perdido porque no se llegó a una etapa de apertura. Pero bueno, este debate, el ejemplo que les di, fue el de dos personas X discutiendo, ¿sí? En vivo o en redes sociales. Pero ¿qué pasaba con el debate que estaba dándose en la corte? Pues que en la corte ese quizá no era un escenario para convencer a alguien de nada. Y como muy probablemente la gente estaba allí muy firme con sus convicciones, y como ese debate tenía que tener fin. O sea, son dos personas que defiendan cada uno su punto de vista, pueden pasar las décadas y no moverse de su punto de vista y eso no les va a afectar. Pero la corte tenía que emitir un fallo y tenía plazo para eso, ¿sí? Entonces entra en este caso, reglas de este discurso y pues se establece que va a haber una votación. Cuando al final la corte vota, mayoría sí y una minoría no, eso no significa que los que votaron no quedaron convencidos. Tampoco quedaron persuadidos, ellos votaron no. O sea, ni hubo convencimiento, ni hubo persuasión, ni hubo adhesión. Pero las reglas de cómo solucionar ese desacuerdo establecían que lo que se va a implementar es lo que se vote allí y estas personas pues tenían el cargo y la investidura y la responsabilidad como para confiar en que este va a ser la instancia final. Eso ya estaba decidido desde hace rato. Es una especie de aceptación de las reglas de cómo se va a resolver este discurso o este desacuerdo que al final todos tenían que aceptar. Cuando ellos están presentando los argumentos, en la etapa de argumentación yo puedo refutar algunos, decir que no me sirve o que yo no acepto ese argumento. Pongamos el punto de vista religioso de alguien que diga, mis convicciones religiosas me impiden que yo acepte o despenalizar el aborto, ¿sí? Pero eso lo puede decir el sujeto A y el sujeto B en la calle o en Twitter diciendo, no porque mis convicciones religiosas no. Pero siendo este un Estado laico, eso no se podía esgrimir allá en el debate de la Corte. Entonces se presenta un argumento, pero ese argumento se podía haber descartado diciendo no está cumpliendo con estas reglas, ¿sí? Que desde la Constitución están. Lo que nosotros conocemos como etapa de argumentación se pudo dar porque se había superado la etapa de apertura. Y en este caso, el objetivo del debate de la Corte no era el mismo objetivo del debate de dos personas en la calle sobre el mismo tema y con los mismos argumentos y defendiendo casi que las mismas tesis. Entonces, habiendo etapa de conclusión, se van a retirar los puntos de vista que fueron refutados, ¿sí? Es decir, a partir de ahora, quienes digan queremos que no se despenalice el aborto, ellos todavía pueden hacer un recurso legal. Bueno, aquí yo, de pronto Luis sabe más que yo, un recurso de decir o vamos a hacer una iniciativa diferente o vamos a traer al debate nuevos argumentos, porque si traen los mismos, no, ya esto se concluyó. No tiene sentido volver a argumentar la misma tesis con argumentos que ya fueron derrotados. No, vamos a traer nuevos datos, nuevos testimonios, nuevas interpretaciones de estos elementos que no fueron tenidos en cuenta inicialmente, y con eso es con lo que vamos a argumentar. Jorge, sí, vi que levantó la mano. Una pregunta, algo que a mí me parecía difícil un poco cada vez es esta parte de lo que tú dices acá, de que se retiran los puntos de vista que fueron refutados o que fueron derrotados o bueno, que ya se rebatieron y es pues cómo se puede establecer realmente que un punto de vista fue refutado, pues porque a veces ocurre, ocurre que hay como la contraparte puede ser muy testaruda y acudir como a otras ideas y seguir trayendo como algunos, no sé, contraejemplos o algunas ideas que considera que soportan todavía su idea, pero pues en qué momento uno puede decir, no, pues esos son pataleos y ya realmente esto fue refutado. O sea, me parece como difícil ese pedazo. Va a depender mucho del contexto. No sé, Luis, de pronto nos pueda ilustrar cuando en un proceso penal una persona hace el recurso de apelación. ¿Puede traer las mismas pruebas o trae otras? O sea, si vuelve y trae las mismas pruebas y las analiza de la misma manera, seguramente van a llegar al mismo resultado. Oriéntenos sobre eso, Luis, por favor. A ver si el recurso de apelación debe versar únicamente sobre
lo que ocurrió en la primera instancia, es decir, sobre la sentencia de primera instancia. Llevar otras pruebas, pues desnaturalizaría el recurso. Ahora bien, hay en algunas, cuando estoy ahí unas clases de apelaciones donde se pueden presentar pruebas o donde la misma autoridad que resuelve puede ordenar pruebas de oficio. Es decir, eso varía mucho, pero pues aprovecho ahí para hacer la intervención y decirle que los códigos de procedimiento son la misma pragma dialéctica, porque absolutamente todo está regulado la forma como intervienen las partes, la validez de los argumentos y todo esto de los recursos, por ejemplo, también. Ahora viene un dislate final, y es que en Colombia, por ejemplo, en materia penal, fíjese cómo el órgano de cierre, que es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues da una sentencia. Pero con la innovación de la tutela en la Constitución del 91, ya hay tutelas contra esas sentencias. Y esas tutelas entonces las puede resolver la Corte Suprema en primera o segunda instancia y llegar a la Corte Constitucional a una eventual revisión. Y acordémonos que hay casos de políticos, exactamente no me acuerdo ahorita cuáles, cuando aún, a pesar de haber sentencia definitiva en Colombia, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, veía yo que la regla de la conclusión, es decir, cuando la discusión llega a su conclusión y debe ser satisfactoria para ambas partes, en materia judicial, pues nunca será satisfactoria para ambas partes porque uno gana y otro pierde. Pero como hay un tercero, que es el juez, llamamos al tercero el juez, el que da un fallo que debe ser definitivo, es decir, en eso se parece, ¿cierto? Si es satisfactoria, pues es porque hay un poder arriba, un poder judicial que dice, esta es la sentencia definitiva y debe ser respetada. Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, depende mucho del contexto. Aquí un punto que se me olvidó decir. Pragma dialéctica muestra un escenario ideal de cómo debería ser la argumentación, pero pues es un escenario demasiado ideal. Lo que uno ve todos los días son que se rompen las reglas una y otra vez. Entonces, uno de los últimos videos que yo grabé sobre falso balance mostraba el inconveniente de armar un debate con un negacionista y presentar un debate en el que viene un científico a hablar de cambio climático contra un negacionista es un debate que incurre en el falso balance porque el cambio climático, pues ya hay demasiada evidencia en el consenso científico, primero de que existe, que está fuerte, y segundo, de que es causado por actividad humana. Entonces, ese retiro del punto de vista que fue refutado sucede en un específico escenario, ¿sí? Pero el negacionista del cambio climático pues va a encontrar un auditorio que lo escuche y va a seguir allí propagando sus ideas. Por eso es que a pesar de que hay una conclusión, pues eso no significa que haya una conclusión en todos los escenarios posibles. Por otra parte, a veces, como lo dijo Luis, a veces es un tercero, y en este puede ser un juez o una corte, el que dice, este problema se va a resolver así. Esta discusión va a terminar aquí y va a zanjar el debate. Y eso, ahorita hay muchos casos en los que se hacen revisiones de sentencias que fueron hace décadas y se descubrieron que habían sido falsas y están tratando de presentar nuevas pruebas. No sé si han visto, hay un programa de televisión, está mostrando cómo a partir de pruebas de ADN, que ciertas personas condenadas por homicidio en los 80s incluso, en realidad no fueron las culpables. Pero en los 80s no se tenía la tecnología para determinar la identidad genética de una muestra, ¿sí? Y contrastarla con la de una persona. Se están revisando sentencias y está diciendo, esta persona fue injustamente condenada. Claro, uno diría, en el momento en el que el juez dijo, esta persona queda condenada, las contrapartes retiran los puntos de vista que fueron refutados, pero eventualmente eso se puede volver a abrir. Pensemos en este curso, lo tomó el curso pasado, el de pensamiento crítico, lo tomaron activistas de la Sociedad de Ateos de Bogotá. Ellos presentaron una demanda para defender el Estado laico y algunas personas que estaban siendo, no sé cuál será el término exacto allí, pero digamos que había como cierta persecución laboral o unos acosos allí, no lo tengo muy claro, por el hecho de ser ateos.
y decir, bueno, soy un profesor y estoy constantemente hostigado por mi director o por los padres de familia, por mi postura, y me quieren presionar que dimita. Y ellos entraban allí a hacer por algún tipo de representación legal. Y digamos que ganan, ¿sí? Pero las personas que pierden ese debate, es decir, las personas que consideran es que aquí las personas religiosas son las que deben participar en este colegio y nadie más, o en esta entidad, a pesar de que sea pública, pues todos vamos a profesar esta religión, porque es la religión que profesa el director y ahí está el respaldo, etcétera. Digamos que pierden esa pequeña batalla legal, pero en otros escenarios van a seguir convencidos de su tesis, y en otros escenarios ellos no tienen un punto de vista puesto en duda, y entonces pueden seguir operando. Si a esta persona la obligan a no tener este tipo de figuras religiosas en las oficinas públicas, pues dice, listo, si estoy obligado por la ley lo hago, pero eso no implica que yo vaya a renunciar a mi creencia o que me hayan convencido de que mi creencia es mala. Entonces, en la etapa de la conclusión se da precisamente en la misma en la que hubo esa confrontación, esa apertura y esa argumentación. Luego vendrá otra, donde hay otra confrontación con otra apertura y con otra argumentación. ¿Listo? Bueno, entonces, las etapas además tienen estas ventajas, ¿sí? En la etapa de confrontación se pueden desenmascarar disputas verbales espurias. Es decir, cuando se le atribuye a la contraparte algunos puntos de partida abusivamente, ¿sí? Cuando yo acuso a la contraparte de tener, por ejemplo, ciertas motivaciones, ciertos intereses, y la contraparte no tiene por qué aceptar eso, tener muy clara una etapa de confrontación me va a impedir que se cometa esa falla, que de hecho es una falla de las reglas que vamos a ver la próxima semana, concretamente una regla que se llama el punto de partida, ¿sí? Que es, yo no voy a atribuir a la contraparte un punto de partida que ella no acepte, y si yo dejo clarísimo que mi punto de partida es tal, yo no lo voy a negar. En la etapa de confrontación, yo evito que se cometan esos pequeños abusos, y eso es lo que llama aquí desenmascarar disputas verbales espurias. La etapa de apertura también puede aclarar confusiones acerca de los puntos de partida, porque, por ejemplo, no todas las personas que estaban a favor de la despenalización minimizaban el tema emocional que implica, pues, que haya un embarazo y que se haya decidido interrumpir el embarazo, ¿sí? Porque la contraparte generalmente lo distorsiona mucho, dice, no, es que ahora van a reunirse los fines de semana a abortar en masa. Y entonces decía, no, pues está trivializando ese tipo de cosas. Bueno, un pequeño paréntesis, porque eso es una falacia de espantapájaros, y es que pragmadialéctica hace una redefinición completa y desde los cimientos de las falacias. La teoría de las falacias de pragmadialéctica es mucho, mucho más completa. Y claro, en este caso, en la etapa de apertura, se puede incurrir en la falacia del espantapájaros, es decir, atribuirle a la contraparte un punto de vista que esta no está en realidad defendiendo. ¿Listo? Y en la etapa de la argumentación puede evitar que haya aceptación prematura. ¿Qué significa esto? Estamos aquí en una etapa de argumentación y puede ser que alguien presente los datos y salte a la conclusión porque se presenta una garantía, pero yo la acepto de inmediato o la promuevo de inmediato para que no haya necesidad de buscar el respaldo, que es el que daña la garantía o la consolida. ¿Sí? Pensemos en los monjes que estaban juzgando a Galileo. Yo también les di este ejemplo en el curso pasado. Estaban que, pues, si el libro de Josué dice sol detente y el sol se detuvo, por lo tanto la tierra está quieta y el sol gira alrededor de la tierra. Entonces los datos son, el libro de Josué dice, ¿sí? La conclusión es, la tierra es el centro del universo. Y en la mente de esos monjes la garantía era porque la Biblia lo dice en el libro de Josué. Bueno, y además porque Aristóteles lo decía, porque Ptolomeo lo decía, porque la tradición lo dice. Y claro, cuando la película, cuyo guión es de Bertolt Brecht, muy buena para explicar esto, pues habían a los monjes allí burlándose de Galileo, riéndose, ahí fantocheando, que son mayoría, pues no se llegaba al respaldo. Se establecía la garantía, en este caso la garantía era que lo que está en la Biblia es 100% cierto, necesaria y forzosamente cierto en el 100% de los casos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Sol, ahora detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. ¿Acaso el sol podría detenerse si nunca se moviera? ¿Miente la Biblia? Entonces, el respaldo de esa garantía es, bueno, no.
Hay mucho mensaje metafórico allí, no se puede tomar de manera literal. O ya sería una contraparte que diga, Galileo dice, no, la Tierra es el centro del universo, pues en este caso hoy sabemos que ese también es mentira, pero pues era la contraparte de aquel momento. El Sol es el centro y la Tierra gira. Esa conclusión tenía unos datos diferentes, que son los datos que él observó por el telescopio. Y ese paso desde esos datos hacia esa conclusión tenían una garantía diferente y un respaldo diferente. Eso quiere decir que Galileo presenta su argumentación y los monjes, en lugar de ponerla en duda, proponen otra argumentación. Es decir, abren un debate sin haber cerrado el que ya estaba abierto. Esta es una falla que se corrige desde la propuesta pragmadialéctica porque antes de proponer una tesis alternativa y defenderla, primero hay que resolver el desacuerdo de la puesta en duda de la tesis inicial. En el caso de los monjes que dudaban de Galileo, esto implicaba revisar sus datos y cálculos y hacer ellos mismos las observaciones por el telescopio que había hecho Galileo. Por otra parte, Galileo se encontraba en un contexto en el que no podía libremente poner en duda la garantía de la contraparte. Es decir, él no podía afirmar que es falso, que todo lo dicho en la Biblia es forzosa y necesariamente cierto el 100% de los casos. Precisamente, la Inquisición lo estaba persiguiendo por eso. Lo estaban amenazando con juzgarlo y corría en peligro su vida, como le sucedió a Giordano Bruno unos años antes que a Galileo. Así que esas burlas y las amenazas de los monjes, de los inquisidores, si bien no tenían sustento lógico, y por ello mismo no podían aparecer en el modelo de Tulmin que armáramos para ese debate, sí tuvieron efectos argumentativos profundos, pues Galileo estaba frente a un auditorio hostil que tenía poder sobre él, que lo podía mandar a prisión, y eso hizo que se retractara. Este análisis completo sí lo estamos teniendo en cuenta desde la pragmadialéctica, y vemos cómo una buena etapa de argumentación puede evitar una aceptación o rechazo prematuro. Entonces, una buena etapa de argumentación que ya superó la apertura y en la apertura ya dejaron claro cuáles son los puntos de vista, me va a decir, no, cuál es su dato y lo vamos a confrontar, si está metodológicamente válido, si está bien tomado, si efectivamente es una declaración dicha por esta persona que usted está citando o es una cita apócrifa. ¿Cuál es la garantía? Vamos a verificar si la garantía tiene ese respaldo. ¿Cuáles son las salvedades? Vamos a ver si existen o no, si se presentan o no. Vamos a ver cuál es el matiz. Y finalmente, tener una etapa de conclusión puede evitar resoluciones ambiguas. ¿Por qué? Porque desde que empezamos tenemos un objetivo claro. Recuerden, el máximo pragmático. O sea, desde antes de comenzar nosotros sabemos cuál debe ser una etapa de conclusión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá. Bueno, entonces para la próxima semana vamos a reconectar un poquito el tema de actos de habla, que quedó más o menos inconclusa la sesión pasada, para ver cómo es que participan aquí en el Pragma Dialéctica. Fundamentalmente es bajo el cumplimiento de unas condiciones de corrección. No sé si alguien va a decir algo antes de cerrar. En caso de que no, equipo, entonces fue un gusto habernos tenido aquí en nuestra primera sesión de Pragma Dialéctica. Nos quedan 2 más. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Pablo. Súper, Gracias, Pablo, Pablo. muchas gracias. Bueno, que estén Muchas muy bien. gracias, muy amable. Gracias, Pablo.